Excel 2007 ha llegado para solucionar anteriores problemas. Quizás uno de los más habituales entre los usuarios de las hojas de cálculo era aquello de inmovilizar parte de nuestra tabla, algo muy necesario especialmente cuando tenemos hojas de cálculo muy extensas. Llega un momento en el que perdemos, no sabemos cuál es el título, cuál es la partida de la que estamos hablando. Eso es muy cierto. Para ayudar a los usuarios de Excel 2007 a que puedan encontrar la información o la referencia de la celda con la que están trabajando de una manera muy sencilla, se ha creado un nuevo elemento que llamamos tabla. Para poder mostrarles qué es esto de las tablas, volvemos a nuestro ejemplo en la hoja de cálculo. Tenemos un rango de celdas en el que hemos ingresado nuestra información. Lo que voy a hacer es seleccionar desde la esquina inferior derecha hacia la superior izquierda, marcando toda la amplitud, todos los datos que tenemos, ¿no? de la tabla que quiero crear, de tal manera que lo selecciono así, y como quiero insertar una tabla, me voy a la pestaña de insertar de la tabla de la cinta de opciones y elijo, como no, tabla. Excel asume que la tabla que quiero crear contendrá ese rango que hemos seleccionado, con lo cual acepto, y si os fijáis, de forma automática se ha transformado ese conjunto de datos en apariencia sin pues correlación en algo mucho más útil o más fácil de entender, como es una tabla. Ahora bien, este es el ejemplo cuando nuestros datos son lo suficientemente pequeños como para caber en una sola vista y no tenemos que desplazarnos con la regla de la derecha y bajar hasta los datos más inferiores. Ahora quiero mostrarte un ejemplo de una tabla en la que los datos sí que abarcan una gran cantidad de filas. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía este tipo de datos en Excel 97 o 2003, necesitaba inmovilizar los paneles que correspondían al encabezado de las columnas para no perder esos datos y saber en qué columna estaba parado. Fijaros lo que sucede ahora cuando me paro sobre la tabla. Es tan sencillo como seleccionar una de las celdas dentro de la tabla y cuando baje de tal manera que pierda de vista el título que tenemos marcado en azul, el nombre de las columnas será reemplazado, como podéis ver, por el título de la columna, haciendo las veces de un panel inmovilizado. De tal manera que ya no tengo que preocuparme por inmovilizar esos paneles, esos títulos de mi rango de celdas, porque de una manera sencilla Excel es capaz de darse cuenta que estoy trabajando con una tabla que tiene encabezados y los mantiene fijos cuando estos desaparezcan de la vista, reemplazando, como digo, la letra de la columna por el título de esa columna. En el momento en que la columna vuelve a estar, mejor dicho, el título de la columna vuelve a estar disponible, volvemos a tener las letras. Y si hablamos en vez de los títulos de las filas de la columna, la parte izquierda, que también es habitual necesitarla si nos tenemos que mover. Eso es, si tenemos una tabla con doble entrada, es decir, por las columnas y por las filas, también podríamos inmovilizar una columna en particular en vez de una fila y evitar que perderla de vista cuando nos moviéramos a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo se hace? Pues es tan sencillo como definir una tabla y crear esta columna como una columna de entrada. Ya, adiós a los problemas, Eso ¿no? es, adiós a los problemas. Tenemos también una manera de ganar tiempo mediante combinación de teclas. Sí, muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar el ratón, pero algunas veces realizamos tareas un tanto repetitivas y preferimos no tener que quitar la mano del teclado para ir hasta el ratón y preferimos ejecutar algún comando o alguna acción con las teclas de acceso rápido. En Excel 2007 se ha facilitado esta opción. Si os fijáis, tan solo con presionar la tecla Alt, todas las opciones de la cinta de opciones se iluminan junto con una letra que las identifica de forma única. Por ejemplo, si yo quisiese con las teclas de acceso rápido acceder al menú de inicio, sé que debo presionar ahora mismo la letra A. Al hacerlo, pues abrimos el menú de inicio. Si lo que quiero es abrir un documento, pues otra vez la letra A.
y llego sin necesidad de utilizar el ratón a la ventana o al cuadro de diálogos de Excel que me permite abrir un nuevo documento. De esta manera, cuando trabajamos ingresando mucha cantidad de datos, evitamos esa pérdida de tiempo que supone mover nuestras manos del teclado al ratón y viceversa. Tenemos una de las novedades también bastante evidentes dentro de las hojas de cálculo, es un zoom, que también nos puede permitir organizarnos un poco dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Eso es. De hecho, la herramienta de zoom ya existía en las aplicaciones de Excel anteriores e incluso Office, pero ahora hay una gran novedad. Voy a cerrar esta ventana. En mi ejemplo, yo no estoy viendo todas las columnas y las filas que necesito porque ocupan más de lo que la pantalla me muestra. En la esquina inferior derecha de la pantalla encuentro la herramienta de zoom de una manera mucho más intuitiva que antes. Ya no necesito elegir el 50% o el 100% o el porcentaje que sea para ver mi hoja de cálculo, sino que simplemente me desplazo a la izquierda o a la derecha y logro el tamaño de datos que yo necesito para poder trabajar sin problemas. Una vez más, es una herramienta útil que se utiliza muy a menudo y que es muy conveniente tener a la mano cuando la necesitamos. Supongo que la gestión de las filas y de las columnas será también sencilla, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos de gestionar filas o columnas, pues nos referimos al hecho de agregar o quitar columnas. Hay una novedad interesante. Si recordáis, hace un momento yo creé un objeto tabla en este documento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si necesito agregar una nueva columna? Antes, en otros tiempos, tenía que agregar los datos, tenía que copiar el formato, asegurarme que el encabezado de esa columna pues tuviese un formato específico, etcétera, etcétera, lo cual implicaba trabajo y tiempo. Excel 2007 nos ayuda en este sentido. Imaginaros por un momento que en la columna J yo necesito agregar una nueva columna de datos en mi tabla. Puedo poner el título que se me ocurra, por ejemplo, vista, y tan solo con presionar la tecla intro, automáticamente Excel se da cuenta que lo que estoy tratando de hacer es agregar una nueva columna a mi tabla, con lo cual coge el formato de la tabla adyacente y la copia directamente en la nueva columna que acabo de agregar. Conclusión, solo necesito ingresar datos. Toda la gestión por detrás, el formato, los colores, las columnas, etcétera, etcétera, de eso se encarga Excel. ¿Y con las filas exactamente lo mismo? Con las filas exactamente lo mismo. Si yo estoy aquí e ingreso, por ejemplo, un nuevo nombre de ciudad. Y ya lo tenemos. Eso es. Bueno, me hace mucha gracia esto de en tiempos antiguos, porque es que, claro, las novedades son muchas. Tampoco son tan antiguos los tiempos, lo que pasa que las novedades hacen que parezca que haya pasado mucho tiempo, ¿no? En el mundo de la información el tiempo va muy deprisa y justamente por eso es que invitamos a los usuarios a que conozcan Excel 2007 porque sabemos que su tiempo es muy valioso y que pueden aprovecharlo en ser más productivos y más eficientes. No mucho tiempo vais a necesitar para conocer aquí todo el manejo de Excel 2007.